Hoy tengo el gusto de platicar con un gran amigo y emprendedor, Fabián Solís. Fabián es un emprendedor que lleva años construyendo su negocio desde cero, la fabricación de muebles, mientras desde hace 3 años también recorre el camino del multinivel y redes sociales, entre otros. Hoy no solo vamos a hablar de emprendimiento, sino de lo que muchas veces no se cuenta, los desafíos reales, los errores que duelen, la mentalidad que se necesita para no rendirse y cómo se mantiene firme alguien que decidió no vivir de excusas. En esta charla cercana y sin filtros, Fabián comparte con nosotros su experiencia, sus aprendizajes y su forma de ver el emprendimiento como una forma de vida. Prepárate para una conversación real, útil y que puede dejarte más de una lección si tú también estás en este camino. Hola Javier, bienvenido. Hola, mucho gusto. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí, la verdad es que es un placer estar aquí contigo y en tu espacio. Déjame preguntarte, ¿cómo fue que nació tu negocio de fabricación de muebles? ¿Fue planeado o cómo? La verdad es que es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla un poco. Por necesidad, cuando estaba estudiando, yo pues tenía que trabajar, ¿no? De medio tiempo. Entonces ahí fue donde aprendí el oficio de lo que es la tapicería, ¿no? Más adelante, cuando salgo de la escuela, estuve trabajando dentro de el mundo financiero, en una financiera y en un banco. Pero la verdad es que era muy estresante porque tenía una hora de entrada, pero no tenía una hora de salida. Entonces, la verdad es que era frustrante y yo desde que estaba en la carrera, pues tenía la intención, ¿no? De tener mi propio negocio. No sabía de qué, pero tenía la intención, ya tenía como que esa inquietud. Entonces, para no hacerla tan larga, después de que salí de la escuela, que estuve trabajando en el banco y en la financiera, un amigo me invitó a trabajar con él. Él se dedicaba a hacerle servicios de tapicería a una empresa. Me invitó, lo acompañé. Yo estaba en ese entonces en entrevistas para entrar a trabajar a otro banco, ¿no? A otro lugar donde no quería estar realmente. Entonces, le dije que sí en lo que pasaba mi proceso de la entrevista. En ese lapso de tiempo, él tuvo problemas con quien eran sus jefes directos y yo me quedé a cargo de esos servicios, ¿no? De tapicería junto con mi hermano, que era mi mano derecha. Y bueno, ya viendo cómo estaba todo el asunto, vi la oportunidad de hacer un negocio más grande y más allá de brindar el servicio de tapicería, ¿no? Y fue cuando le hice la propuesta en ese entonces a esa empresa, tienda, de poder fabricar muebles, y así fue como empecé a fabricar los muebles, y ellos se convirtieron en mis primeros clientes. ¿Qué consideras que fue lo más desafiante al inicio del emprendimiento y qué fue lo que más te emocionó? Mira, yo creo que lo más desafiante fue cambiar como que esa mentalidad, ¿no? Como que ese sistema de creencias que normalmente nos enseñan en la escuela, ¿no? En el que normalmente te dicen que vayas a la escuela, sacas buenas calificaciones para que obtengas un buen trabajo, ¿no? Para empezar, yo no quería, pues, dentro de mí no quería eso, ¿no? Algo de mí me despertaba esa inquietud de querer hacer algo para mí, ¿no? Si no, trabajo por mis sueños, voy a trabajar por los sueños de alguien más. Y creo que eso fue algo que me motivó, ¿no? Hablando de eso, tradicionalmente y culturalmente, pues se nos dice que tenemos que estudiar una carrera, etcétera. Sea lo que nos dediquemos, se gana dinero, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que este emprendimiento era más que solo ganar dinero? Es algo muy curioso porque sí, efectivamente, cuando hay un negocio, debe de haber ganancias, ¿no? Porque verdaderamente sea un negocio y para esto debe de haber un proceso. Pero si de algo me di cuenta es que más allá de obtener ganancias, la experiencia que puedes obtener y el panorama que se te abre al hacer un negocio es inmenso porque aprendes, bueno, parte de la operación como tal, pero también aprendes cómo es que opera un negocio de diferentes formas, ¿no? Entonces, cuando ya sabes cómo es que funciona un solo negocio, te abre el panorama para poder hacer más negocios y, bueno, al final del día, te da esa mentalidad para poder desarrollar cualquier cosa, ¿no? Por otra parte, también me pude dar cuenta que no solamente esa experiencia me ayudaría a mí en el ámbito personal y laboral, sino que también me daba la oportunidad de ayudar a más, personas, ¿no? A lo mejor ayudarlas en llevar el sustento a casa, ¿no? En este caso, a lo mejor familias, y en su momento también a familiares directos me ayudó bastante porque pude apoyarlos de forma directa, empleándolos en diferentes áreas del trabajo, ¿no? De la empresa.
Ok, entonces, realmente como dices, se aprende muchísimo. ¿Cuál consideras que ha sido tu error más caro durante el emprendimiento? La verdad es que yo te puedo decir que son muchísimos errores, ¿no? Y de los cuales día a día sigo aprendiendo porque hasta estas alturas todavía sigo cometiendo errores. Pero yo creo que uno de los errores más grandes que pude haber tenido en un inicio es creer que yo podía hacer todo, ¿no? El todólogo, ¿no? Estar en el sistema operativo, en producción, andar de apagafuegos, que ya se rompió esta cosa, que ahora ya hubo un corto por acá, que ahora, no llegó la madera, o sea, un sinfín de problemas que, bueno, terminaron absorbiéndome completamente. Me enfoqué tanto en la parte productiva que olvidé una de las cosas más importantes, ¿no? Que fue, dedicarme a lo que verdaderamente por lo que se mueven las empresas, que son las ventas, ¿no? En lugar de delegar las responsabilidades, quise hacerme cargo de todo y tener el control de todo. Entonces, tarde o temprano eso tuvo sus consecuencias y me cobró una factura muy buena. Y hablando de esto, por ejemplo, ¿tú qué rol consideras que tomas en la empresa? Porque al final, cuando ya es un negocio, como dices, hacemos todo, ¿no? Sí, claro. Pero en este momento de tu empresa, ¿qué rol es el que mejor manejas? Pues mira, no quiere decir que esté sistematizada completamente mi empresa todavía, porque todavía hasta cierto punto depende de mí, ¿no? Y depende de mis decisiones. Pero lo que sí te puedo decir es que ya va más enfocada a la parte de crecimiento y expansión, más que a la parte de producción. Para eso ya a lo mejor ya hay alguien que se encarga de ello. Y bueno, la verdad es que las labores pues se facilitan mucho más. Correcto. Si pudieras volver a comenzar todo desde cero, ¿qué harías diferente? Lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que es sistematizar todo y delegar responsabilidades. Con eso te quitas muchísimos dolores de cabeza. Obviamente también implica a lo mejor un poco de inversión de capital, pero la verdad es que vale la pena, ya sea que te asocies directamente con otros socios que tengan el mismo interés en el negocio en común, o te puedes asociar con una financiera, con un banco que te respalde financieramente para poder solventar los gastos en lo que encuentras esa expansión que andas buscando. ¿Qué es lo que consideras que ha sido lo más gratificante de tu emprendimiento? Pues mira, lo repito nuevamente, ¿no? Es la experiencia que he obtenido, el que se me abra un panorama no solamente en el negocio principal, por así decirlo, sino que me dé la oportunidad de poder hacer o poder tener otras fuentes de ingresos y diversificar. Y la otra es que el poder ayudar y el poder contribuir a una comunidad o a un grupo de personas, ¿no? Tanto en la manera, en la parte personal como en la parte laboral. Para mí como que eso es lo más gratificante que puede haber. Y bueno, de aquí se desprenden muchas otras cosas, ¿no? Durante todo este tiempo, pues, como todo emprendimiento, siempre hay altas y bajas. Pero, ¿te ha pasado que dudas de ti mismo? Sí, la verdad es que muchas veces he soltado la toalla, ¿no? Dentro de mi mente, ¿no? Porque muchas de las veces no lo hablas. Bueno, por lo menos yo no lo hablaba, ¿no? Muchas de las veces he soltado la toalla y decir: "¿Sabes qué? Ya no quiero continuar, ya estoy cansado por X, Y situación", ¿no? Y más cuando yo estaba emergido completamente en la parte operativa. O sea, era un dolor de cabeza constante, no descansas bien, el desgaste emocional, físico, mental es, este, destrozador, por así decirlo, ¿no? Y al final del día, no rindes y no das el resultado que debes de dar, ¿no? Entonces, sí me he autosaboteado muchas veces, he soltado la toalla. Sin embargo, tengo que recordar, ¿no?, cuál es el motivo por el cual, sigo trabajando en un emprendimiento, en una empresa, por el cual, ¿no?, me motivo a seguir adelante, porque al final del día hay una gran diferencia entre ser un emprendedor y ser un empresario. ¿Cómo manejas particularmente estos momentos en los que te das cuenta que te estás autosaboteando o estás dudando de ti? Para empezar es tomarlo con calma, porque es bien fácil, salirte de control cuando las cosas no salen como tú lo esperas, ¿no? El primer paso para mí es tomarlo con calma, identificar, cuál es el problema
y bueno, junto con mi equipo de trabajo, pues tomar acción en ese problema y tratar de resolverlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahí te da la pauta para poder, resolverlo y bueno, si está involucrado a lo mejor alguna entrega a algún cliente en específico o algo, pues basta con que levantes el teléfono, platiques con él honestamente, sin rodeos, sin mentirle y bueno, hacerle, una nueva propuesta. Casi estoy seguro que te van a decir que sí, que es comprensivo, siempre y cuando sea realista, sin mentiras. Ok, hablando del autosabotaje y demás, ¿cómo fue o dónde nació ese deseo de emprender? Porque decías que desde que estabas estudiando en la universidad, sabías que querías tener un negocio o emprender, pero no sabías en qué. Y pues fíjate que yo creo que desde antes, ¿no? Eh, yo te puedo decir que a lo mejor fue desde que estaba en la preparatoria, ¿no? Que como que empecé a ver algo diferente, a lo mejor volteaba a ver por parte de mi familia, que mi familia a lo mejor era de la clase trabajadora, que siempre fueron o siempre han sido empleados, ¿no? Y dependen de un sueldo como tal, y no está mal, no quiero decir que está mal. Simplemente yo lo que quería y lo que quiero todavía no es hacer algo diferente y hacer la diferencia. Entonces, creo que esa fue una pauta, el buscar esa libertad financiera de la que tanto se habla, ¿no? Y bueno, dentro de la definición de libertad financiera, pues entran muchas cosas, ¿no? A principio pensaba que tener un negocio era, pues tener más tiempo libre, era disfrutar más de lo que me gustaba hacer, ¿no? Cuando empiezo a trabajar dentro de un emprendimiento, me doy cuenta que se tiene que trabajar bastante y que tienes que ser muy constante. Entonces, eso, eh, digo, se vuelve un hábito y me he dado cuenta a través del tiempo que la constancia es parte del éxito detrás de una empresa exitosa. Sin duda influye todo el contexto social, cultural y económico del que estamos rodeados. Pero una vez que tú te diste cuenta que querías emprender, ¿qué cambios de mentalidad o qué creencias tuviste que romper para poder avanzar en el emprender? Mira, para empezar, una de las que te comenté hace un momento, ¿no? O sea, pensar que por tener un negocio ya iba a ser dueño de mi tiempo y la verdad es que la realidad es que no es así, ¿no? O sea, los primeros meses, años, dependiendo del giro de la empresa, pues tienes que estar metido completamente en el negocio, ¿no? Conforme pasa el tiempo, digo, ya existe la parte de automatizar y demás, pero pues en su momento es dedicarle de lleno completo. ¿Hay algunos hábitos o rutinas que sigas día a día para mantenerte firme? Mira, sí tiene que ver mucho con la parte de la disciplina. Yo no era disciplinado para nada y yo hasta cierto punto hay veces que no me considero disciplinado. Sin embargo, hay personas que me rodean dentro de mi círculo que me dicen que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí se crea un círculo de disciplina, de constancia sobre todo, y bueno, ya se influyen otros factores, ¿no? Se incluyen otros factores, perdón, en donde a lo mejor ya entra la parte del ejercicio, la meditación, el autoconocimiento, la gestión de emociones y el estrés, ¿no? Porque muchas de las veces, pues, te enfrentas como emprendedor o como empresario, te enfrentas a problemas que tienes que resolver y los tienes que resolver en el momento. De hecho, sí es de las personas que conozco, siempre tienes todo muy estructurado, organizas todo. Sí, De es un concepto a lo mejor erróneo que tienes de ti mismo. Sí, es correcto. Entonces, eso me ha ayudado mucho y créeme que en gran parte es parte de los resultados que se han dado en los últimos años. Hablábamos también de que tienes ya experiencia dentro del multinivel y redes sociales, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido combinar estos dos aspectos de un negocio tradicional y un negocio digital? Mira, para empezar, la gran diferencia que hay entre un negocio tradicional, como lo es el multinivel o networking o marketing digital, ¿no? Tiene que ver con que en un negocio tradicional, pues necesitas específicamente un lugar físico, tienes que producir el producto directamente o, bueno, la compraventa del producto y distribuirlo, ¿no? Los canales de distribución son muy diferentes comparados con un multinivel.
que lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, desde tu cuarto, desde la cocina, desde en la playa, donde quiera que te encuentres, siempre y cuando tengas internet, tengas una computadora o un celular, ¿no? Para empezar, esa es una gran diferencia que hay entre un negocio tradicional y el multinivel. Y bueno, los canales de distribución, ¿no? Entonces, la verdad es que con el multinivel, el canal de distribución es muchísimo más simple y la gran ventaja que se tiene con un multinivel es que ya hay un sistema. La empresa con el que estés haciendo el multinivel ya tiene un sistema, ya tiene su sistema de entrega, ya tiene cómo es que tienes que hacer tu red, ¿no? A diferencia de un negocio tradicional en donde tú tienes que crear el sistema. Entonces, la verdad es que si tuviéramos que compararlo, te ahorras muchísimo con una empresa de multinivel, porque ya lo tiene todo estructurado, ya nada más que tú empiezas a hacer las cosas y que le des tu toque personal para hacerla diferente. ¿Hay algo en específico que te haya enseñado, en este caso en multinivel, que no hayas aprendido dentro del negocio físico? Sí. Creo que sí, y bueno, si lo compagino a lo mejor con mi negocio, pues es que en el multinivel no hay límites, como que no hay barreras, ¿no? Para distribuir o para llegar a las personas. Puedes llegar a cualquier parte de la república y dependiendo de la empresa en la que te encuentres, pues hasta a nivel global, ¿no? Entonces, esto también bien lo puedo aterrizar a mi negocio físico, ¿no? Que es la fabricación de los muebles y poder distribuir, pues, a nivel nacional e incluso globalmente, ¿no? Como hace algunos años. ¿Crees que todos pueden emprender? Sí, yo creo que sí, todo mundo podemos emprender, pero muchas de las veces, la mayoría de las personas no estamos dispuestos a afrontar las grandes responsabilidades que vienen con emprender, ¿no? Porque muchas de las veces tienes que estar, este, presionado, estresado, tienes que ser tolerante a la frustración, ¿no? Y bueno, por experiencia, muchos compañeros, colegas, amigos, vecinos que han emprendido, la mayoría de ellos han desistido en el camino. Y bueno, al final del día es, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Es parte de la constancia que uno debe de tener al emprender. ¿Podemos todos emprender? Sí, siempre y cuando también estés dispuesto, ¿no? Porque muchas de las veces por tener un negocio o por tener una empresa, te pierdes de muchas cosas, ¿no? Importantes porque tienes que cumplir, ¿no? Te comprometiste a entregar X número de pedidos, de lotes, y tienes que entregarlos sí o sí, ¿no? Aunque tu, vecina se haya casado, aunque sea el cumpleaños de, tu esposa, muchas de las veces, ese tipo de cosas tienes que sacrificarlas. Sin embargo, no quiere decir que sea una ley, ¿no? Ahí también ya depende mucho de la gestión de los tiempos que uno tenga y de la administración que tenga de tiempos. Pero siempre hay un tiempo para todo, pero muchas de las veces sí te pierdes de momentos importantes, o por lo menos que para mí son importantes, ¿no? Como lo es la familia y el tiempo para mí mismo. Entonces hay ocasiones que sí se tienen que sacrificar, sin embargo, las recompensas también pueden ser muy buenas, ¿no? ¿Qué consejo podrías darle a alguien que va iniciando en el emprendimiento, ya sea digital o físico? Mira, cuando yo tenía ganas de emprender, cuando yo tenía ganas de tener un negocio, me llegaban 1000 ideas a la cabeza, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, no, mejor voy a hacer esto otro, y al final del día solamente se quedaba ahí, en ideas. Muchas de ellas a lo mejor pasaron de ser una idea a empezar a desarrollarse y empezar a planificar, ¿no? Pero de tanto planificar, pues iba pasando el tiempo y se iban postergando las cosas. Entonces, pues se quedaba ahí, ¿no? En idea y en planificación, pero nunca lo llevé a la acción. Entonces, para mí ese fue mi gran problema, que tenía tantas ideas, tanta planificación, pensar demasiado y al final del día no llegar a esa acción, ¿no? Si ya tienes un buen producto, si ya tienes planificado qué es lo que quieres, lánzate. O sea, piérdele el miedo porque muchas de las veces hay que preguntarnos por qué tenemos miedo, ¿no? ¿Por qué si tienes miedo a emprender? ¿Por qué no le tienes miedo a trabajar durante 40, 50 años para una empresa y trabajar por los sueños de alguien más, en lugar de empezar a trabajar por los tuyos? Entonces, yo sé que, da miedo porque yo he pasado por esa situación y créeme que una vez que ya empiezas a hacerlo, sobre la marcha vas corrigiendo y afilando algunas cosas que a lo mejor se te pasaron por alto en la planificación, siempre y cuando
tengas bien estructurado qué es lo que quieres y a quién vas dirigido y cuál es tu producto, ¿no? Y qué necesidad es la que vas a cubrir o qué problema es el que estás resolviendo. Entonces podemos decir que no solo se trata de emprender por emprender. No. Sí y no. Es que mira, todo depende, porque muchas de las veces tiene que ver también con las habilidades que tienes, ¿no? Las aptitudes que tienes como persona, ¿no? Puedes ser el mejor abogado del mundo, puedes ser el mejor doctor del mundo, puedes ser el mejor cirujano del mundo, pero si no sabes venderte y si no sabes vender un producto, muy difícilmente vas a poder destacar, ¿no? Entonces hay quienes a lo mejor no tienen el mejor producto del mundo, hay a lo mejor quienes no tienen el mejor proceso o la mejor empresa del mundo, pero saben moverse dentro del mundo de los negocios y empiezan a destacar, y ahí sobre la marcha es donde empiezan a hacer cambios para mejorar esas cosas que les están fallando. Para ti, ¿qué significa emprender con propósito? Yo creo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Una empresa que sea alineada a principios, a valores y que fomente de cierta forma el apoyo hacia la comunidad, ¿no? Hacia la parte social y, ¿por qué no?, al medio ambiente también. Y ya por último, ¿qué te motiva para mantenerte incluso en los días difíciles? La verdad es que motivaciones yo te puedo decir que son muchísimas, ¿no? Dependiendo el ámbito que sea, pueden ser materiales, pueden ser emocionales, ¿no? Pero lo que te podría resumir es que, pues a mí me gustaría tener una vida plena, una vida feliz, en donde no me tenga que preocupar por absolutamente nada, ¿no? O sea, que haga lo que realmente disfrute. Obviamente yo sé que para llegar a ello se requiere mucho trabajo, se requiere tener mucha constancia en lo que hago y posiblemente sea algo como muy banal, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría vivir tranquilamente sin necesidad de preocuparme por nada y poder hacer lo que yo quiera siempre y cuando sea con responsabilidad. Te había dicho que era la última pregunta, pero me gusta preguntarle a las personas esto siempre. Tomando en cuenta lo que me decías, ¿qué tanto de lo que tú haces actualmente y cómo estás ahora te acerca a eso que quieres? ¿Que vas por el camino correcto? ¿Crees que estás más cerca de hace 2 años, 3 años? Yo creo que sí estoy más cerca que hace 2 años o hace 3 años, eso me queda claro porque ha habido un crecimiento en todos los aspectos. Sin embargo, considero que no estoy cerca del objetivo, todavía me falta mucho. Debo de mantenerme en constante preparación, mejorar mi círculo es algo muy importante, ¿no? Es bien sabido que eres el promedio de las personas con las que te juntas, ¿no? Entonces, ¿con quién te quieres juntar? ¿Quién quieres ser, no? Entonces, sí considero que me hace falta más todavía, sin embargo, siento que vamos por buen camino. Y yo creo que sí, porque sería todo. Y bueno, nada más para despedirme, a Javier lo conozco, tenemos más de 20 años de amistad y yo diría que va por muy buen camino y a lo mejor no se lo he dicho o él tampoco lo ha percibido, pero ha crecido muchísimo y es una persona a la que admiro y me enorgullece tener como amigo y definitivamente es del círculo de personas a las que quieres tener para crecer. Y bueno, espero haya sido de su agrado y síganos en el camino del emprendedor. Gracias, Moy. Gracias.